Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles en este domingo 30 de diciembre, el último domingo del año 2018. Y aquí estamos para compartir con ustedes, como siempre, estas 2 horas de programa para actualizar información y para recordar algunas de las entrevistas que a lo largo de este 2018 pudimos hacer en el programa La Tarde. Comenzamos. Comenzamos en Colombia hoy, donde se investiga un posible atentado contra el presidente Iván Duque. El canciller Carlos Holmes Trujillo confirmó que desde hace meses se adelantan pesquisas ante un presunto plan para atacar al jefe de Estado durante un acto público. Además, se indaga si la captura de 3 ciudadanos venezolanos que portaban armas de largo alcance estaría relacionada con este plan. Gran solidaridad con el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, con inmensa preocupación y con rechazo enérgico frente a posibles acciones contra su vida, me permito informarles que en efecto se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente. A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia. Frente a este hecho preocupante, debo agradecer la actitud de agencias homólogas de las autoridades del Estado de otras naciones para contribuir a preservar la integridad del señor primer mandatario de la nación. Y de igual manera, es bueno rogar a nuestros connacionales a que informen sobre cualquier hecho que pueda dar cuenta de eventuales atentados y acciones contra la vida del señor presidente de la República. Este era el mensaje que ayer colgaba en sus redes el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Desde Venezuela, el régimen ha respondido. Ayer, el canciller Jorge Arreaza pidió a Colombia la información sobre los 3 venezolanos capturados y vinculados a las investigaciones del atentado que se estaría planificando en contra del presidente Duque. Hoy, de nuevo, y a través de la cuenta de Twitter, el canciller Arreaza aseguró que están dispuestos a ofrecer apoyo para adelantar las investigaciones pertinentes, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá no les ha suministrado los datos. La propuesta llegó a través del canciller venezolano Jorge Arreaza, quien dijo que su gobierno está dispuesto a cooperar en la investigación. A partir de la denuncia del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hemos estado intentando contactarle para ofrecerle la cooperación policial y de inteligencia necesaria con el fin de investigar su denuncia sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Duque. Pidió información al gobierno colombiano sobre los capturados. Le solicitaremos a las autoridades colombianas la información que ha hecho pública el canciller Carlos Holmes Trujillo, referida a 3 ciudadanos venezolanos capturados, con la plena disposición de adelantar una rigurosa investigación. Jorge Arreaza insistió en obtener la información y aseguró que aún no ha podido comunicarse con el gobierno colombiano. Seguimos intentando comunicarnos con el canciller Carlos Holmes Trujillo, sin éxito hasta ahora. Si las autoridades colombianas tienen información fidedigna con valor probatorio, no deberían perder el tiempo en compartirlas. Ante denuncias tan graves, la oportunidad es clave. El canciller venezolano dijo que espera que la cooperación también sirva para que las autoridades colombianas ayuden en la investigación que se realiza en Caracas por la explosión de 2 drones ocurrida el 4 de agosto en una parada militar en la que estaba Nicolás Maduro. La revelación del canciller Carlos Holmes Trujillo ha generado preocupación. Esta tarde, el ministro de la Defensa colombiano reveló detalles de la investigación que vincula a 3 ciudadanos venezolanos capturados la pasada semana en la costa atlántica con el presunto plan para atentar contra el presidente colombiano Iván Duque. Vamos a Armenia, occidente de Colombia, con nuestra enviada especial Diana Coronado. Diana, muy buena tarde para ti.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De la ciudad de Armenia, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acaba de entregar información sobre el presunto atentado contra el presidente Iván Duque. No descartó la vinculación de los 3 capturados venezolanos aquí en Colombia, pero aseguró que el presidente tenía información de inteligencia hacía 3 meses. Y a esto hay que sumar que en Barranquilla fue capturada una persona con una subametralladora, también venezolana, y con una granada. Estas personas presuntamente estaban viajando hacia Barranquilla. El ministro de Defensa también habló sobre el armamento que se le incautó a los 3 venezolanos. Sería de alto alcance y alta precisión. En este momento se encuentra incautado por las fuerzas militares. A esas personas se les encontraron 2 fusiles calibre 5.56 con 3 proveedores y un punto de mira delantero en ese fusil. Como usted comprenderá, pues no propiamente andaban jugando con ese armamento. Ese es un armamento de altísima precisión. El ministro aseguró que el presidente Iván Duque tenía información sobre su seguridad hacía 3 meses brindada por las agencias de inteligencia. Sin embargo, afirmó que la seguridad del primer mandatario se le redobló. La seguridad del presidente ha sido fortalecida con inteligencia y eventualmente con unas medidas adicionales que obviamente hacen parte de la reserva. El ministro de Defensa viajó a la ciudad de Armenia, más conocida como Zona Cafetera de Colombia, para dar un balance sobre la situación de orden público de este 2018. Por el momento es la información que les podemos brindar desde Armenia. Diana Coronado, NTN 24, muy buenas tardes. Gracias a Diana Coronado por la información. En 2 operativos esta semana, en la costa norte colombiana, habrían sido detenidas 3 personas de nacionalidad venezolana que en su poder tenían fusiles y una subametralladora. Los operativos fueron en Valledupar y también en Barranquilla. Stephanie Rodríguez, periodista en NTN 24, en Colombia, tiene también información. Stephanie, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Estamos en Barranquilla, Colombia, con una información bien importante que acaba de entregar en las últimas horas el ministro de Defensa del país, y tiene que ver con la captura de 3 ciudadanos venezolanos que portaban armas de alto alcance. El primero de ellos fue capturado en Barranquilla y también en la capital del Cesar, Valledupar. Se dieron las capturas porque a través de operativos de registro y control las autoridades solicitaron la requisa de un equipaje. Allí encontraron 2 fusiles. Aquí en Barranquilla, en Atlántico, ocurrió en un barrio marginado de la ciudad, Rebolo, donde requirieron a un hombre de nacionalidad venezolana y portaba una subametralladora y una granada. Inició una investigación para conocer por qué estas personas tenían en su poder estas armas de alto alcance en esas ciudades del Caribe colombiano. El plan de Navidad y vacaciones seguras de la Policía Nacional, importantes resultados en el Caribe colombiano en los últimos días. Las primeras 2 capturas ocurrieron en el Cesar, cuando 2 sujetos de nacionalidad venezolana pretendían viajar con armas de alto alcance desde la terminal de transportes de Valledupar. Se pudo identificar a 2 ciudadanos de procedencia venezolana, en los cuales se le encontró 2 fusiles de asalto calibre 5.56 M4. Los capturados, quienes se hacían pasar como pasajeros, pretendían llegar hasta Barranquilla con el armamento camuflado dentro de su equipaje. Muy posiblemente esos 2 fusiles iban a estar comprometidos o iban a ser partícipes de algún incidente mayor de trascendencia en esa ciudad. Mientras en Barranquilla la policía también atendió un caso similar. Un ciudadano de ese mismo país con antecedentes por extorsión y homicidio tenía en su poder en el barrio Rebolo una subametralladora. Una persona de 35 años, sexo masculino, el cual llevaba en su poder en el momento de la captura una subametralladora marca Uzi con 3 proveedores y 38 cartuchos. Los operativos de registro y control continuarán al tiempo que inicia la investigación del Ministerio de Defensa para saber por qué esos hombres portaban este armamento. En Barranquilla van 45 capturados por diferentes delitos en esos últimos días del año por homicidio, extorsión y hurto. Desde Barranquilla, Colombia, les informó para NTN 24 Stephanie Rodríguez. A esta hora, cuando son las 3:10, hora de Colombia, hora de la costa este de los Estados Unidos, nos acompaña John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército de Colombia. Coronel, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Y Dania, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ante una información de esta trascendencia, como es un presunto atentado en contra del presidente Iván Duque, ¿cabe
¿cabe la acepción de información reservada? ¿No tendría que exponerse ante la opinión pública los detalles que se tengan? Y Dania, toca usted el punto sensible de todo esto. Primero déjeme decirle que estamos en un contexto regional muy complicado, en donde el generador de todas las expectativas y lo que va a pasar es Venezuela, por la situación que sobra decirla es un poco dramática. En segundo lugar, en Colombia tenemos una avalancha de venezolanos que por razones humanitarias están abandonando el país, pero dentro de ellos están llegando una gran cantidad de delincuentes, y usted sabe cómo las macrobandas delincuenciales en Venezuela operan, de modo que no es de extrañar que en Colombia veamos índices que crecen de venezolanos participando en actos delictuales. En consecuencia, tampoco es extraño que venezolanos sean capturados con diferentes tipos de armamento. Pero en tercer lugar, creo que hay que dar un voto de confianza a las agencias de inteligencia que están diciendo que la captura de estos venezolanos con estas armas, que son armas de guerra, armas de largo alcance y armas de alguna manera sofisticadas, nos están diciendo que forman parte de un posible, ellos no han dicho efectivamente que es así, pero de un posible atentado en contra del presidente Duque. Y ellos tendrán sus razones y sus motivos para decirlo. Que nosotros no lo sepamos no quiere decir de que no exista detrás de esto o todo un proceso de inteligencia, de investigación, de registro, de comparación y demás, para soltar esta información en un momento tan crítico para Colombia y Venezuela y para la región. Un voto de confianza. Además, coronel, en este contexto tan complicado para Colombia, para las relaciones colombo-venezolanas, para la región, como usted señala, ¿qué sentido tendría, y permítame usar el término, un falso positivo en relación a un atentado en contra del presidente Duque? Y uso el término porque en redes sociales hay quien lo ha señalado. ¿Qué interés pudiera tener el gobierno de Colombia, dada la circunstancia, en hacer un anuncio de este tipo? De no ser cierto, o de no tener indicios que llevaran a él. Sí, esto puede ser, de alguna manera, en este juego geoestratégico que se está jugando en este momento, en este ajedrez geopolítico que se está jugando en la región, podemos esperar muchas cosas. Fintas, engaños, buscando siempre que los actores principales queden de una u otra manera mal ante la opinión pública, por mentiroso, por exagerado, por lo que sea. Entonces, en ese juego hay que rescatar varias cosas. Lo primero es de que a raíz de este incidente hemos oído por enésima vez al canciller venezolano Reaza quejándose y aprovechando este incidente para decir: nosotros podemos ayudar, pero es que desde Colombia no me responde. El canciller Holmes no me pasa el teléfono. Esta es como la sexta vez que yo lo oigo decir eso. De modo que Venezuela, primero con eso demuestra que realmente está angustiada, se siente acorralada, y Colombia, que es uno de los principales países que estaría en el avance de una cuarentena en contra de Venezuela, pues a ellos les interesaría mucho establecer algún canal de comunicación formal, frente a lo cual el presidente el presidente Duque ha mantenido una posición firme, ¿no es cierto? Pero hay otros elementos que están jugando ahí. Fíjese usted que Netanyahu anda jurándole amor eterno a Bolsonaro, que toma posición dentro de pocas horas, y es muy importante porque Venezuela es la sede extraterritorial más grande en el mundo de Hezbollah, apoyado por Irán, enemigo irreconciliable de Israel. Carlos, pero por otro lado dile tenemos a Teresa a la que OEA. me lea un minuto, porfa. Sí, por otro lado tenemos a la OEA diciendo que ya va a llamar, mientras le lee la Carta de Derechos a Nicaragua, le está diciendo a Venezuela: voy a convocar aquí por la crisis humanitaria. Duque insiste en llevar ante la Corte Penal Internacional a Maduro. Desde el 13 de diciembre tenemos un equipo de técnicos rusos revisando todas las armas del ejército, la armada y la aviación militar que le vendieron a Venezuela en estos últimos 12 años. Están actualizándolos, revisando todo eso. Y Cuba le acaba de decir, de acuerdo a las informaciones que procedentes de Venezuela, le acaba de decir a Venezuela: mire, no se meta con Guyana
porque 2 barcos de la Armada venezolana detuvieron barcos exploratorios de ExxonMobil ahí en la zona que está en litigio del Esequibo Urebo con este país, y los de Guyana chillaron. Inmediatamente todas las naciones del Caribe se fueron en contra de Venezuela. Entonces la situación es bastante compleja y podemos esperar muchas cosas que nos dejen desconcertados, que no tengan una explicación muy clara por falta de información. Claro. Pero que van a suceder. Claro, varias cosas, coronel, después de escucharlo. La primera, el presidente Duque ha hecho una diferencia en relación a la posición con Venezuela, y hablando geopolíticamente a nivel de la región, la posición del presidente Duque frente al régimen de Nicolás Maduro hace un peso distinto al que veníamos teniendo? Sí, evidentemente la posición de Colombia en este momento con el gobierno de Duque marca una diferencia frente a todo lo anterior. Y eso se adquiere más peso cuando sabemos que uno de los halcones de Washington, Mike Pompeo, no solamente va a estar de muy buenas migas con Brasil y con Israel en la posición de Bolsonaro, sino que va a venir también a hablar con Duque en Cartagena a los 2 días de la posesión. Luego, en Miraflores deben de estar sumamente preocupados, y yo estoy intrigado que no haya salido de nuevo por milésima vez Maduro a decir, mire, ya se están alistando para invadirnos. Yo no creo que vaya a haber tal invasión, pero yo sí creo que va a haber un bloqueo muy serio con Brasil, Colombia y Estados Unidos, que serían los países claves para lograr una salida del gobierno actual de Venezuela. Sin contar lo que puede estar pasando al interior de Venezuela, que ya ven el agua más arriba del cuello, y es muy posible que una autofagia de salvación empiece a darse al interior del PSV y del gobierno. Coronel, por otra parte, vayamos a algo que usted ha dicho. Rusia está actualizando todo el parque de armas que le ha vendido a Venezuela. Es decir, ¿los rusos están en Venezuela haciendo esta actualización? Sí, señora. Desde el 13 de diciembre llegó un equipo grande de técnicos rusos. Yo tengo la lista de todas las unidades que han visitado. Estuvieron en Puerto Cabello, han estado en las bases aéreas, en El Sombrero, en Guárico, visitando las unidades de tanques, de helicópteros, de aviones de combate, los famosos Sukhoi, de los misiles. Han revisado toda la situación de misiles en una actualización de ese armamento. Eso, por supuesto, uno no sabe si entenderlo como que se están alistando para algo o si están, como le digo yo, haciendo un bluff y están diciendo, mire, los rusos están con nosotros y nosotros estamos listos, no se metan con nosotros. Este es un juego yo diría, es un juego de un 70% psicológico, y acuérdense ustedes que la situación psicológica para uno de los grandes tratadistas de la guerra y la violencia, para el señor Ted Gurr, es uno de los factores claves para desencadenar un conflicto. La actitud, el juego psicológico de los antagonistas o de los interesados en determinada situación. Una pregunta, usted que es un hombre experto en temas de seguridad, que conoce cómo se mueve el terrorismo dentro de Venezuela y las relaciones de Venezuela. Se ha dicho, aunque se desmintió, que en la isla La Orchila, frente a las costas venezolanas, en el Mar Caribe, se va a instalar una base rusa. Eso se desmintió. Hay quien sostiene que veremos la base rusa. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? No me extrañaría, pero esa es una apuesta muy arriesgada de Rusia, que Estados Unidos no sé cómo la vaya a tomar, creo que no la va a tomar muy bien. Lo que sí le puedo decir es de que en La Orchila están ubicados unos equipos de inteligencia técnica cubanos, instalados, en cuya instalación participó directamente un general muy famoso de Cuba, y desde donde se dirigen una cantidad de actividades de inteligencia técnica, intercepción, seguimiento, monitoreo, jamming, confusión y demás. Igualmente, desde Paraguaná, acuérdese usted que el presidente Chávez en su momento con Irán acordaron montar varias baterías misileras. Y entre esos 2 sectores son una llave, una de las entradas y salidas a toda la región del Caribe. De modo que estando ahí los cubanos,
ya con una infraestructura montada. No me extrañaría nada que los cubanos estuvieran intentando eso, pero, como le digo, eso tiene un riesgo muy alto y, por supuesto, los norteamericanos tienen toda su tecnología, que es 1000 veces superior a la rusa y a la China hasta ahora, porque China ya casi lo alcanza. Están monitoreando eso y en caso de que se dé realmente podemos esperar una acción más seria de los Estados Unidos frente a Venezuela. Y una última pregunta, coronel. Dado la presencia en Venezuela de los factores de los que usted y yo hemos hablado en otras oportunidades, del terrorismo internacional, de la disidencia de la FARC, de la presencia del ELN, ¿es creíble para usted que se fragüe, se planee un atentado en contra del presidente Duque desde Venezuela? Y Dani, ahí lo que hay que preguntar es qué objetivos se buscarían con un hecho de esa magnitud. ¿Hacia dónde conduciría a ser un atentado en contra del presidente Duque? Cuando hay en Colombia otros blancos no tan altos como ese, pero sí muy significativos y menos protegidos. Yo conozco personalmente los esquemas de seguridad presidenciales en Colombia y son sólidos, son bastante serios. De modo que, para mí, que con una mira telescópica en un fusil, un francotirador vaya a atentar en contra del presidente Duque, no se puede descartar, por supuesto que no, pero no lo pongo yo en primera prioridad. Ahora, un atentado explosivo también lo veo un poco remoto, un atentado personal en Colombia, un país que ha vivido tantos años en violencia, es muy difícil. Eso se explica en el Brasil a Bolsonaro lo que le pasó, porque Brasil tiene otra dinámica social y de violencia, en Colombia no. En Colombia somos bastante perspicaces después de tantos años, ¿no? Yo voy a tomar entonces la pregunta que usted mismo hacía al comienzo de esta respuesta. ¿Qué se buscaría atentando contra la vida de Iván Duque? Pues precipitar de pronto, una acción que justifique y le dé piso al discurso de que Venezuela es víctima. Y que ellos simplemente están siendo agredidos por Colombia o por los Estados Unidos y eventualmente por Brasil. Y ahí hay que tener en cuenta los intereses ya no tanto de Venezuela, sino de sus adláteres que están ahí presionando. ¿Qué ganaría Irán, Hezbollah, con eso? ¿Qué ganarían las FARC y el ELN? ¿Qué ganaría Rusia? ¿Qué ganaría China? ¿Qué ganaría Cuba? Yo sí le puedo decir con certeza que el G2 cubano, que maneja el SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolanas, están muy activos en Colombia y están adelantando campañas no solamente de proselitismo, sino campañas de inteligencia, de acumulación de información, identificando eventuales blancos, identificando personas que pueden ser utilizadas posteriormente para algún tipo de componente. En ese panorama de una intensa actividad de espionaje, de inteligencia en los dos países, un atentado puede adquirir algún sentido de realidad, teniendo estas actividades como una alerta temprana y como un indicador. Los objetivos finales de ese atentado, eso hay que discutirlo con mucho cuidado para no equivocarnos. Pero de todas maneras, yo ratifico lo que dije primero. Si nuestras agencias de inteligencia en Colombia, que son muy buenas, dijeron eso, es porque tienen base suficiente. Si el canciller salió a hacer esa declaración tan enfática, es porque convencieron al señor canciller y le mostraron que eso iba en esa dirección. John Marulanda, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por este tiempo, un feliz año, un mejor 2019 para todos. Gracias, y Dani, a usted también, para usted y su equipo, un feliz 2019. Gracias, muy buena tarde. Son las 3:25 minutos. Revisemos otras noticias de la agenda informativa de este día.
Es noticia un ciberataque a la prensa estadounidense. Periódicos tan importantes dentro de la Unión Americana como The New York Times, Los Angeles Times y Wall Street Journal fueron blanco de un virus que causó retraso en la distribución de la edición impresa de los rotativos. Las autoridades han informado que la intención del acto fue desestabilizar la infraestructura, específicamente los servidores, y no el robo de información, por lo que aseguraron que los datos de los usuarios no se vieron comprometidos. Es noticia la intensa tormenta invernal que azota el centro, sur, este y medio oeste de los Estados Unidos y que se ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 7 personas. Además, las fuertes nevadas y vientos han causado caos en el transporte aéreo y terrestre, dejando a miles de pasajeros varados durante la temporada de vacaciones. El mal tiempo habrá de prolongarse durante todo el fin de semana y podría extenderse hasta el año nuevo, según reportes meteorológicos. Además, las precipitaciones han causado inundaciones en varios estados del país y la nieve ha alcanzado 28 centímetros. Estamos al pie de la línea de la casa a la colina y toda el agua entra allí, directamente al garaje. Es noticia otra tormenta, la que afectó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires en Argentina. La furia de los fuertes vientos durante la madrugada causaron importantes destrozos. Hubo caídas de árboles en Palermo, en Villa del Parque y también en Chacarita, entre otros barrios porteños. En algunos casos los árboles se desplomaron y destrozaron vehículos. El viento además derribó una antena gigante que aplastó la parte delantera de un automóvil a metros del estadio del equipo de fútbol Independiente. Seguimos en Argentina, donde también es noticia la muerte de Héctor Timerman, quien fuese canciller durante el gobierno de Cristina Fernández. El exfuncionario kirchnerista falleció a los 65 años a causa de un cáncer que lo aquejó durante varios años. Timerman estaba procesado a partir de la denuncia del también fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado de la AMIA en 1994. La última declaración por el caso fue el pasado 13 de julio en su domicilio por su delicado estado de salud. En esa ocasión negó que hubiera participado en una reunión secreta en Alepo, en Siria, como parte de la negociación y del memorando, y dijo que a Estados Unidos y a Israel les conviene que la causa no avance. Es cierto que Brasil va a contar con 2. Es noticia el inicio del trámite para aplicar la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua. Costa Rica, que ejerce la presidencia del Consejo Permanente de esta organización, de la Organización de Estados Americanos, ha confirmado que el secretario general Luis Almagro envió una nota solicitando tal activación. El pasado jueves, recordemos, el secretario general Luis Almagro anunció durante una sesión extraordinaria el inicio de este proceso, que abre la puerta a la suspensión de Nicaragua dentro de este organismo. La iniciativa tiene el respaldo de 5 países: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y también el Perú. Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA a alguno de sus miembros, son necesarios 24 votos, es decir, 2/3 de los 34 países que son miembros activos. Desde el exterior, nicaragüenses en el exilio esperan que llegue a concretarse esta propuesta. Todo Nicaragua lo pide y es urgente esto. Ya la represión en Nicaragua no se aguanta. Esto es demasiado ya, esto rebalsó el vaso ya. A esta hora nos acompaña Violeta Granera, es candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, dirigente opositora. Señora Granera, bienvenida, muy buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes, siempre agradecidos de el interés que ponen desde hace mucho tiempo NTN 24 a lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, señora. Gracias a usted por estar aquí. ¿Qué significa, señora Granera, para Nicaragua el inicio de este proceso, la apertura de esta posibilidad de que pueda implementarse la Carta Democrática Interamericana? Bueno, mire, yo creo que es importante reconocer
que en el caso de Nicaragua se está trabajando con bastante más celeridad de lo que se acostumbra en estos organismos de derechos humanos. Todos hemos visto cómo el 28 hubo un consejo permanente donde el secretario general anunció varios caminos para apoyar la lucha del pueblo de Nicaragua. Uno de ellos es el inicio de la aplicación de la Carta Democrática. Y al día siguiente ya el secretario general estaba mandando una carta al Consejo Permanente para reunirse lo más pronto posible. Esperemos que sea de verdad lo más pronto posible, ¿verdad? En la que se va a diseñar la única gestión diplomática, la última que pueda quedar para que Ortega entienda que no puede seguir violentando el orden institucional, el orden constitucional y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y luego de una última gestión, regresa el Consejo Permanente, hace un llamado a una sesión extraordinaria de cancilleres y ahí, conforme a ese informe que dé el Consejo, se va a decidir si se aplica de inmediato la Carta Democrática a Nicaragua, al gobierno. ¿No sorprende, señora Granera, que sean solo 5 países de los 34 miembros activos de la OEA los que apoyen esta iniciativa de la Carta Democrática, es decir, Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia y Perú? Bueno, sí, digamos, estos son los 5 países que han estado más beligerantes y quiero hacer un reconocimiento al gobierno y al pueblo de Colombia, que ha estado siempre desde el principio al lado del pueblo de Nicaragua y que han impulsado la conformación del grupo de trabajo, que son 12 países que también están, digamos, dándole seguimiento cercano al caso de Nicaragua. Es cierto que quisiéramos tener a los 24 países que necesitamos para la aplicación de la Carta Democrática tan beligerantes como esto. No es el caso, pero sí notamos que hay una disminución grande del respaldo a Ortega. En esta última sesión, ya países que tradicionalmente habían defendido al régimen de Ortega guardaron silencio o tuvieron una posición bastante moderada. Yo quiero decir sobre esto que estamos recibiendo los resabios de un bloque del ALBA que había hecho una gran influencia, había tenido una gran influencia en la OEA y que se habían protegido a estos gobiernos de los petrodólares y de toda la corrupción que ya sabemos que existe. Sin embargo, esto se está acabando. Ya hay islas caribeñas que ya no están respaldando y países que también solo están quedando con Venezuela prácticamente y Bolivia a media. Y antes de terminar esto quisiera decir que esto muestra que no estamos frente a una lucha ideológica, sino una lucha para defender a un pueblo que, como el de Venezuela igualmente, está siendo víctima de crímenes de lesa humanidad, como lo han consignado y confirmado los organismos internacionales de derechos humanos y en el último caso el informe del GA, que es una herramienta muy valiosa para poner fin a esta tragedia. ¿Es tibia la diplomacia en la defensa de los valores democráticos, por no decir que en algún momento puede llegar a ser fría? Es decir, ¿es un poco lenta? Quizás no tan rápida como lo dictan la necesidad de los pueblos, por ejemplo, los que usted menciona, Venezuela y Nicaragua. Sí, yo coincido con usted en que definitivamente los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de los pueblos, de las necesidades de los pueblos. Por eso es que los países que están luchando por la libertad no pueden atenerse únicamente a las gestiones diplomáticas. La gran responsabilidad, la primera responsabilidad recae en nosotros, en los que estamos dentro de los países luchando con regímenes tan brutales como es el
caso del régimen de Ortega. Y ciertamente hay una línea de trabajo que es muy importante y que consiste precisamente en empujar a través de las gestiones, denuncia, de la presión nacional, pero también a nivel internacional, lo que está pasando en el país. Yo creo que Nicaragua y Venezuela, estos dos países, van a hacer repensar realmente cómo están, cuáles son las funciones y cómo están conformados estos organismos internacionales, porque ciertamente, aunque están haciendo una contribución, se necesita demasiada tragedia y demasiado dolor para que logremos que se nos preste atención y que se nos apoye a los pueblos a defender derechos tan básicos como es el derecho a la vida en ambos casos. Y en el caso de Nicaragua ya sabemos que ha sido pues una masacre terrible la que estamos y que continuamos viviendo dentro de Nicaragua. En otro orden de ideas, señora Granera, ¿qué se sabe de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora de 100% Noticias, secuestrados hace ya más de 8 días desde sus instalaciones, desde las instalaciones del medio por el régimen sandinista? Entendemos que hasta ahora su familia no ha podido verlos. En el caso de Lucía no se le permite ni siquiera que le lleven una frazada o alguna ropa, nada. Sí, efectivamente, como estamos viendo aquí en Nicaragua, en esta cuarta etapa de represión, uno de los focos han sido los medios de comunicación de una manera brutal. Fíjese usted que todavía no hemos podido ver a Lucía Pineda, a Miguel Mora lo llevaron a esos juicios, a esas payasadas que ellos montan, que no dejan ni siquiera que los abogados, que los organismos de derechos humanos ponen a su orden, los acompañen. Sabemos que Miguel Mora fue golpeado porque él mismo se lo dijo a uno de los abogados de un organismo de derechos humanos. Lucía Pineda no la hemos podido ver a la fecha. Sabemos que fue llevada a los juzgados, pero no se permitió ni siquiera tomar fotos de ella. Estamos sumamente preocupados por estos dos casos y también por los casi 600 prisioneros políticos, hombres y mujeres que hay desde hace ya 8 o 9 meses. Y por eso le decía yo que estas emergencias, cuando se implantan estos regímenes que son tan insensibles a los mínimos derechos humanos, los organismos internacionales tienen que considerar el sentido de urgencia, que significa para la gente que está en estos países el estar bajo la presión, la amenaza, la intimidación, el secuestro, los procesos ilegales y una gran cantidad de exiliados también que han tenido que salir huyendo para proteger su vida. Señora Granera, no quiero despedirla sin preguntarle por alguien en particular. ¿Cree usted que el régimen de Daniel Ortega termine deteniendo o involucrando a Monseñor Silvio Báez en algún tipo de acción que conlleve la pérdida de su libertad? Creo que es abierto opositor a la violación de los derechos humanos y sostiene posiciones muy claras, muy firmes. Por ejemplo, en su homilía de ayer decía esto: el sacerdote siente a veces la tentación de callar para no exponerse demasiado. Experimenta temor y debilidad, pero no debe olvidar que el Señor ha puesto sus palabras en su boca y que su alegría más profunda es arriesgarse por llevar la palabra a los demás. Es la homilía de Monseñor Silvio Báez el día de ayer. ¿Cree usted, señora Granera, que el régimen vaya contra él en algún momento? Sí, bueno, yo le voy a decir, aquí en Nicaragua nadie está seguro. Aquí toda la población nicaragüense que no está con el régimen, que de paso es una inmensa mayoría, estamos viviendo momentos de mucha inseguridad, incluyendo a los obispos de nuestra Iglesia Católica, que como sabemos ya fueron inclusive atacados de manera física hace un par de meses. Monseñor Báez es una voz
muy firme, clara, muy profética, que ha acompañado al pueblo de Nicaragua junto con el resto de obispos de la Conferencia Episcopal, pero que ha recibido un gran cariño, una gran empatía de parte de todo el pueblo de Nicaragua, y obviamente eso ha provocado que sea poco de intimidación, amenaza y en alguna ocasión, como acabo de decir, hasta de una agresión física. Nosotros esperamos que el régimen de Ortega no llegue a ese extremo, pero no podemos asegurar que no lo va a hacer. Cada día decimos esto no es posible y sucede porque Ortega ya no tiene ningún límite ético, pasó todas las barreras. Por eso es que está entrampado realmente y nos tiene entrampado a todo el país, porque es un hombre que ha cometido, junto con su gobierno dictatorial, crímenes de lesa humanidad. Así es que cosas se puede esperar. Todos estamos tratando de guardarnos, de protegernos los unos a los otros, sin dejar de movilizarnos. En estos momentos acabo de recibir información de que Monseñor Silvio Báez está celebrando una misa en una parroquia de Managua, así es que aquí nadie está desactivado, todo el mundo está tomando precauciones, pero seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Así es, quiero agradecer a Violeta Granera, ex candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, dirigente opositora. Señora Granera, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias igualmente para Colombia, un pueblo que ha sido tan solidario y con el que estamos sumamente agradecidos con el gobierno y el pueblo de Colombia. Muchas gracias. A usted nuevamente. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejamos en pantalla, los leemos en tiempo real y usted tiene información en tiempo real. Hacemos una breve pausa y al regreso, los abogados en Estados Unidos se quejan del proceso lento al que tienen que verse sometidos las personas que hacen solicitud de asilo. Esto y más al volver. Quédese con nosotros este domingo. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. 3:48 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Falleció en California el pequeño Abdullah Hassan, el niño de 2 años que sufría de una rara enfermedad cerebral y a cuya madre no se le permitía la entrada a los Estados Unidos por el veto migratorio promovido por el presidente Trump. En medio del dolor, la familia asegura que el gobierno del presidente de los Estados Unidos les falló. Es una triste historia que esperan pueda convertirse en ejemplo del drama que viven miles de familias separadas por las políticas del mandatario republicano. Esperó para ver a su madre y luego se despidió. Es la historia del pequeño Abdullah Hassan, el niño de 2 años que agonizaba en un hospital de California y cuya historia saltó a la luz pública por las súplicas de su familia. Su madre, Shaima Suileh, de origen yemení, no pudo ir a verlo durante más de 1 año. La razón, el veto migratorio implementado por la administración de Donald Trump, que prohíbe la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. El pequeño Abdullah fue finalmente desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida y fue enterrado entre escenas llenas de dolor en California. Estamos aquí el día de hoy porque el gobierno le falló a mi familia. Yo soy un ciudadano estadounidense, mi hijo es un ciudadano estadounidense. El veto migratorio evitó que mi mujer pudiera venir a los Estados Unidos por más de 1 año y me obligó a escoger entre la salud de mi hijo y mantener a nuestra familia junta. Abdullah sufría de una rara enfermedad cerebral que lo dejó desde un principio con los días contados. Su padre asegura no estar enojado, pero espera que la tragedia de separación que tuvo que enfrentar su familia se convierta en un ejemplo para que otros afectados por el veto migratorio puedan reunirse nuevamente. No estamos enojados y sabemos que nuestro hijo no murió en vano. Esperamos que a través de la lucha de Abdullah y su muerte, las personas afectadas por el veto migratorio de Yemen, Libia, Irán, Somalia y Siria
Esperamos que a través de su vida la política sea cambiada y las familias sean reunidas. Después de que el caso se hizo público y conmovió a millones, el Departamento de Estado dio una extensión de visado y permitió a la madre la entrada a la Unión Americana. Tal vez ya demasiado tarde. Ahora ella podrá quedarse en los Estados Unidos junto a su esposo. Dura circunstancia. Por otro lado, abogados de inmigración en los Estados Unidos alertan sobre demoras en el proceso de solicitud para la ciudadanía. Aseguran que bajo la retórica antiinmigrante del presidente Trump, el trámite tarda más de un año. Un poco más de 707,000 personas fueron naturalizadas en 2017, una disminución del 6,1% comparado con el mismo periodo en 2016. Estas son las cifras más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de publicar estos números anualmente. Sin embargo, abogados de inmigración alertan que el periodo de procesamiento va en aumento. Se ha ido muy arriba. Están en este momento pendientes 800,000 solicitudes para la ciudadanía en los Estados Unidos y está prácticamente extendiéndose el periodo de procesamiento a más de un año, lo cual restringe la habilidad de un residente permanente a hacerse ciudadano americano. El país con más ciudadanos fue México, con más de 118,000 personas naturalizadas. A México le siguen India, China, Filipinas y en quinto lugar está República Dominicana, con más de 29,000 personas. Y la mayoría de personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses residen en California, Nueva York y Florida. No obstante, aún hay miles de personas que califican para obtener su ciudadanía, pero no lo saben. Y han resurgido un 1000% de personas que se dieron cuenta, más de 8 millones que calificaban para la ciudadanía, más de la mitad se dieron cuenta que este es el momento de pedir la ciudadanía americana. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el número de solicitudes de ciudadanía aumentó de 972,000 y pico en 2016 a un poco más de 986,000 en 2017, equivalente al 1,5%. El número de solicitudes excede el número de naturalizaciones, debido al retraso en el procesamiento de estas mismas, aunque también se negó el 11,8% de las solicitudes adjudicadas en 2017. Los casos de más incidencia de fraude, por ejemplo, lo que es el asilo político, y también le han dado duro también a los casos de peticiones por medio de matrimonio. Ha habido una incidencia muy grande, o siempre la ha habido, de casos de matrimonio, de fraudulentos. Por ejemplo, usted le paga un dinero a una persona para que se case y le dé papeles. Esos casos, la Oficina de Inmigración se ha puesto bastante sólida ahora, bastante agresiva, en investigación la buena fe del matrimonio. En el año fiscal 2017, 1.127.167 personas recibieron un estatus de residente permanente en Estados Unidos, 56,000 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Los abogados de inmigración alertan sobre los peligros de no tener sus papeles en orden en el momento de gestionar un beneficio migratorio. La Oficina de Inmigración ahora lo que va a hacer es, si tú presentas una solicitud y no tiene los requisitos, los documentos básicos para demostrar por lo menos como primer nivel que eres elegible para ese beneficio, Inmigración ya no tiene la obligación de enviarte una carta pidiéndote esos documentos. Inmigración de plano te lo puede negar. Entonces, si te lo niega, eso va con otro memorando que también salió más o menos al mismo tiempo, que indica que cuando un oficial de inmigración niega un beneficio, tiene la obligación de referir el caso para un proceso de deportación si la persona es deportable. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, volvió a arremeter contra Nicolás Maduro. El republicano afirmó que la cabeza del régimen venezolano es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad de la región por la crisis migratoria que ha generado su errática política. Además de su ayuda a grupos guerrilleros en Colombia, estas declaraciones las hacía en un breve encuentro con la prensa. Hizo un alto en sus vacaciones decembrinas para tener este contacto. El régimen de Maduro es una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para toda la región. Es necesario que hayan acciones contundentes en su contra y se desconozca su mandato, dijo hoy Marco Rubio en rueda de prensa en Miami. No reconocer la presidencia de Maduro como legítima y seguir reconociendo abiertamente que el único gobierno legítimo y electo dentro de Venezuela es la Asamblea Nacional. La lucha contra el régimen debe incluir acciones por parte de otros organismos y naciones. Pero yo creo que tomar liderazgo en formar una respuesta internacional y especialmente regional, trabajando con el nuevo presidente de Brasil, con Colombia, con Chile, con Argentina,
con otros países de la región para enfrentar esta amenaza es para mí lo que se puede hacer este año para ayudar a las personas dentro de Venezuela, seguir presionando el régimen y, si Dios quiere, traer un cambio. El senador también habló sobre Nicaragua y una reciente carta que fue enviada a la OEA para que se reconozca un informe especial realizado por una comisión de la CIDH sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país centroamericano. Lo que no podemos permitir es que las personas responsables por violar los derechos humanos, anular la democracia, abusar de un pueblo, que esas personas estén viviendo una vida de multimillonarios con el dinero que se están robando del pueblo de esos países. Y es lo que hemos buscado hacer a través de una serie de acciones que ha tomado la administración y que van a seguir tomando contra individuos que rodean, apoyan y ayudan a Ortega y a Murillo a llevar a cabo este tipo de actividad y seguir presionando a través de ese nivel. Sobre la posibilidad de un estatus de protección temporal para los venezolanos, el senador aseguró que debe pasarse nuevamente esta propuesta el próximo año ante el Senado. Sin embargo, fue enfático en reiterar que es bastante compleja esta posibilidad, ya que aún se encuentran intentando que sean renovados otros TPS para países como Haití y Nicaragua. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Vamos a una pausa en la tarde de este domingo 30 de diciembre de 2018. Falta escasamente 24 horas para que termine el 2018 y demos la bienvenida al 2019. Quédese con nosotros. Al regreso quiero compartir con ustedes un especial de nuestra cadena aliada, La Voz de América, sobre los migrantes venezolanos y que ellos han titulado En Busca de la Esperanza. ¿Cómo negar que el 2018 ha estado signado por el éxodo venezolano, que impacta no solo a Venezuela, sino a los países de la región? Colombia, Chile, Argentina, Perú. Acompáñenos en la próxima parte del programa y veamos juntos este especial de La Voz de América. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Son las 4:03 minutos, 4:03 minutos costa este, Estados Unidos, 5:03 minutos en Caracas, Venezuela. 2018 fue el año en que se desbordó la crisis venezolana. Un número todavía incontable de personas tuvieron que enfrentar una larga travesía por varios países de América Latina. La crisis humanitaria y política los consumió y no tuvieron más opción que salir del país. Nuestra cadena aliada La Voz de América realizó el especial periodístico titulado En Busca de la Esperanza. Celia Mendoza y Jorge Agobián tienen las historias de los venezolanos que se resignaron a vivir en algún lugar lejos de su patria. Y nosotros queremos compartirla con ustedes el día de hoy. El 2018 pasó a la historia como el año en que la crisis venezolana rebasó las fronteras del país. No miles, sino millones de venezolanos decidieron lanzarse al vacío tratando de encontrar una mejor vida con oportunidades lejos de su hogar. A lo largo y ancho del continente, los periodistas de La Voz de América documentamos la crisis de inmigración y en este especial quien les habla, Celia Mendoza. Y Jorge Agobián, frontera tras frontera, recorremos los pasos de la crisis que marcó nuestra agenda informativa en 2018, en busca de la esperanza. Comenzamos este recorrido en busca de la esperanza en la frontera que más tránsito de inmigrantes venezolanos ha registrado, Cúcuta, Colombia. Allí se sintieron las primeras manifestaciones de la crisis de migración. Mía Salomé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta, Colombia. A 36 semanas de gestación, su madre, Yasmín Cibulo, inició su proceso de parto en San Antonio del Táchira, Venezuela, donde esperó por horas, pero no recibió atención oportuna. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Es lamentable que uno no pueda recibir la atención. Fíjate, gracias a Dios, como te digo, agarradita de Dios,
Mi Dios me la protegió, esperó el momento preciso para poder nacer. Según Yasmín Cibulo, el hospital en San Antonio no tenía incubadora y la remitieron a San Cristóbal, aún en Venezuela. Pero en medio de sus dolores y la angustia por el inminente parto, decidió cruzar la frontera colombo-venezolana. Y apenas entré a la puerta del hospital Erasmo Meos, de una vez reventé fuente y la tuve aquí en el pasillo de una vez. Porque ya venía, ya no aguantaba más. ¿Verdad, mi amor? Sí. Este nacimiento fue considerado un milagro. Sin embargo, no todas las madres venezolanas reciben la misma atención, como lo explicó a La Voz de América Yoselis Cañas, quien a los 7 meses de su embarazo recibió ayuda prenatal en el Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, pero ya había perdido a su primer bebé en Venezuela. Cuando mi hijo se murió en el hospital a donde a mí me recibieron, eso fue una porquería porque no había un oxígeno para colocarle a un niño que necesitaba. Eso es feo. O sea, al niño lo dejaron, pues no hay oxígeno. Tocó ir a otro y ya cuando llegamos era muy tarde. Las deficiencias del sistema de salud en Maracaibo, Venezuela, tampoco permitieron prever el desarrollo prenatal de su primer bebé. El bebé tenía problemas en el corazón y problemitas respiratorios, pero durante el embarazo nunca se dieron cuenta. O sea, todo pasó en cuestión de días y cuando fue así ya era muy tarde. Me encuentro en la sala de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meos en la ciudad de Cúcuta, donde por los últimos meses ha llegado un gran número de venezolanos. Esto después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizara que fueran atendidos en estos centros de salud. El gobierno nacional, en un decreto que emitió en mayo, se encarga ahora del pago de la atención a estos ciudadanos que están llegando a nuestro hospital. En contacto diario con la situación que enfrenta el cuerpo médico, Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Hospital Universitario, alerta que el fenómeno está creciendo y el país necesita estar preparado para una llegada masiva de venezolanos con todo lo que ello implica. No me parece loca la idea de alguien que propuso que ya debería haber un campo de refugiados como lo hay en los países donde hay guerra tipo Siria, para recibir en un momento determinado masivamente una población que pudiera desplazarse. Nosotros deberíamos ya estar preparados para esa contingencia. Y ante esta posibilidad, asegura, duda que el país esté preparado. Nosotros tenemos una infraestructura grande como hospital. Tenemos un número grande de camas en el servicio de urgencias, pero no estamos preparados para una avalancha de pacientes que nos colapsarían en cualquier momento. Jorge, en los desesperados llamados de las autoridades locales se hizo evidente la gravedad de la situación, pero muy pocos previeron lo que se venía. Así es, Celia, y tras esta primera hora fueron muchos más quienes en medio del desespero decidieron partir en busca de la esperanza. Así llamamos de hecho a nuestra serie especial en la que compilamos las historias de venezolanos que por bus llegaron hasta el sur del continente. Así es la historia de vida que documentamos con Julio Guarinam. Muchas veces me tocaba decir que ella había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. Y pues sencillamente tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí. La historia de Julio Guarinam no es aislada. Dramas similares han llevado a más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años a dejar lo más importante en su vida, su familia. Las extraño demasiado. Y dar un salto al vacío en busca de la esperanza. Bueno, hay muchísimas razones. La principal es que ya no podía sostener a mi familia. Ya no podía darles de comer. En medio de un callejón sin salida en su país, decidió emprender un camino sin saber que en los siguientes 18 días, cada kilómetro recorrido le enseñaría la dimensión del sacrificio que decidió hacer por sus hijas y su esposo. Me monté en un colectivo hasta la frontera con Colombia. ¿Colombiano o venezolano? Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía. Y el último colectivo que iba a salir, el señor me dice, ¿a dónde quedas tú? Me dice, bueno, yo voy para Argentina, pero yo no tengo dinero.
Y el señor me dice, bueno, yo te puedo dar un aventón, no tienes problema en viajar acá conmigo. Y me vine con ellos en la cabina adelante, sentados con ellos, charlando con ellos. Y me dejaron en la frontera con Ecuador. En el puente internacional de Rumichaca, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador, se ha contabilizado la entrada de 500.000 de venezolanos desde principios de 2018. Pero Julio tenía claro que este no era su destino final, aun cuando seguía aguantando hambre. Entonces, bueno, le dijo al otro chofer y así conseguí seguir de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Me conseguí a un venezolano y me dice, o sea, ¿qué tienes? Me dice, no, nada. ¿Comiste? Me dice, no, tengo varios días que no como. ¿Te quieres ganar unos soles? Le digo, claro, por supuesto. Y trabajé toda la mañana con ellos ahí completé el dinero para comprar un boleto hasta aquí, hasta Buenos Aires. Ya por lo menos veo como una luz al final del túnel, ¿sabes? O sea, sé que un periodo corto de tiempo puedo sacar a mi familia, puedo tener a mis hijas acá. Cuando me acuerdo de ellas o cuando la veo por teléfono, wow, o sea, es inexplicable. Y que nos vemos pronto, con el favor de Dios. Cuando el gobierno colombiano lanzó alertas a la comunidad internacional sobre la magnitud de esta ola migratoria, ya muchos venezolanos habían decidido cambiar su destino buscando tierras brasileñas. Celia, tú viajaste allí junto a Alejandra Arredondo para documentar en todas nuestras plataformas digitales lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué fue lo más impactante que encontraste? En un primer momento destacamos la organización con la que Brasil estaba recibiendo a los inmigrantes venezolanos, pero al verse saturadas las poblaciones fronterizas, esa realidad cambió. Igualmente impactante, Jorge, fue comprobar que comunidades indígenas enteras decidieron abandonar su territorio ancestral, como los guaraos, o ver cuán difícil es para los inmigrantes comenzar una nueva vida en territorio extranjero. Tienes aquí hace 4 meses. Llegas hambriento. Tú llegas, te quieres comer todo. Cargada con más que ilusiones, la venezolana Ana Karina Aires y su pareja salieron de Barcelona, en Venezuela, con destino Brasil. Yo me vine con mi esposo allá. Me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que en Venezuela no podía estar ya a tener un hijo. Allá en Venezuela era imposible, pues, para educarlo, para criarlo y para darle lo que necesitaba. Aunque menos difíciles, de todas formas, la situación para inmigrantes como ellos tampoco son fáciles en un país extraño. Aquí no vamos a decir que estamos bien, porque realmente no lo estamos, o sea, bien porque no se consigue trabajo. No nos podemos bañar bien porque no tenemos un espacio para bañarnos, para lavar no podemos lavar bien. Debido a los cientos de miles de venezolanos que han llegado a lugares como Boavista, muchos de ellos se han visto forzados a vivir en estas condiciones, ya que no hay suficientes espacios en los refugios para acomodarlos a todos. Entonces, tenemos como 10% de nuestra población aumentada con la llegada de los inmigrantes. Explicó en conversación con La Voz de América Frederico Linares, secretario de la Gobernación de Roraima. Según su testimonio, también los fondos para educación y otros servicios básicos son limitados. Por ello, el Estado de Roraima ha ingresado con una acción judicial en el Supremo Tribunal Federal para que obligar al gobierno federal a compartir los costos financieros de la crisis venezolana, algo en torno de 200 millones de reales. Lo que equivale a 50 millones de dólares que, según Linares, ayudaría a solventar esta crisis concentrada en su estado. Allí ya existen por lo menos 12 refugios que ya no pueden recibir a más inmigrantes. Además, ya se registra una epidemia de sarampión y un creciente nivel de desempleo. A la espera de que otros estados asuman parte de la carga, venezolanos como Alberto y Nima esperan forjar un futuro en Brasil. Aquí vine y lamentablemente me toca pasar un poco de trabajo, pero aún así no me arrepiento de haber venido porque vengo con fe de que voy a seguir adelante.
En los meses siguientes, el impacto que acarrea una migración masiva se ha sentido con mayor fuerza en todos los ámbitos. Uno de ellos es el económico. Según ACNUR, se necesitan más de 700 millones de dólares para atender el fenómeno en los países receptores en 2019. Pero en el plano personal, Jorge, tú también conociste conmovedores testimonios de lo que enfrentan los migrantes al abandonar su país. Sí, Celia, y cada historia refleja lo difícil que es tomar la decisión de dejarlo todo, en especial lo más valioso, la familia. El testimonio de Joseph Herrera, un venezolano que ante la encrucijada que vivió decidió emigrar a Chile en busca de la esperanza, encierra las dificultades que muchos, quienes ahora forman parte de esta diáspora, han tenido que enfrentar. Es imposible, o sea, viajar de país en país así, cruzar frontera autobús en autobús, lo veía imposible. Joseph Herrera viajó 9 días para llegar a su destino en busca de la esperanza. Razones no le faltaron para hacer la travesía. Sí, me robaron todo cuando mi hija tenía meses de nacido y teníamos previsto tanto ropa y pañales por larga temporada, y en realidad nos robaron todo y solamente nos dejaron las paredes de la casa. Fue en ese momento cuando decidió emprender el viaje que lo llevó inicialmente desde Maracay, en Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Decía que el sacrificio del viaje iba a ser por el bien de mi esposa y de mi hija. Cruzó todo Brasil en compañía de 4 personas, a quienes contactó a través de grupos en las redes sociales. Ellos también habían salido desde Venezuela con el mismo objetivo. Ya al llegar a Bolivia, el grupo sumaba más de 10 personas. Sus historias generaron más compañía, que se manifestó también en forma de ayuda. Hubo una señora en Bolivia, en la frontera de dólares, y nosotros, para no salirnos del presupuesto, dijimos: no, señora, no se preocupe, nosotros vamos a dormir en una plaza. Y la señora nos dijo: no pueden dormir en la plaza, así que nos recibió en el garaje de su casa. Joseph llegó a Santiago en 2016, antes de que Chile expidiera la ley que requiere a los inmigrantes venezolanos portar una visa de carácter humanitario. Aunque no fue por eso que a su llegada a ese país, su equipaje emocional se hizo aún más pesado. Es que cuando llegué entregué mi pasaporte y mi pasaporte me lo tiraron por la ventanilla y me dijeron: yo no te pedí pasaporte, dame tu cédula. Me pidieron la cédula y cuando entrego mi cédula, lo que hicieron fue reírse porque decían: ¿esto es una cédula o una estampilla de una virgen? Porque como saben, nuestra cédula es un papel plastificado y bueno, en el resto de los países un carné como tal. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el arribo de venezolanos a Chile se ha multiplicado por 13 en comparación con 2015. La colonia sigue creciendo, así como la solidaridad entre los mismos venezolanos. Yo pasé por eso, lo que es llegar sin dinero, aquí a Chile, llegar sin que nadie te reciba, sin conocer a nadie, pero me he motivado en que las personas que yo conozca no pasen por lo mismo. Meses después de trabajar a dobles jornadas, finalmente Joseph pudo recibir a su esposa y su hija en territorio chileno. Pero en la Venezuela que dejó atrás y a la cual no está dispuesto a regresar por ahora, dejó a su padre. Le digo que lo amo y que estoy aquí luchando por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mi nuevo bebé que viene en camino y que la distancia duele, pero él me enseñó que hay que luchar primero por la familia, que es la esposa y los hijos, y después por los demás. Como Joseph Herrera, miles de venezolanos decidieron salir de Venezuela por tierra. Y tú, Celia, fuiste testigo de otro de los puntos críticos que alcanzó este fenómeno en la frontera entre Colombia y Ecuador. Así es, Jorge, también con Alejandra Arredondo llegamos a esa frontera. Exploramos tanto lo que sucedía en el paso oficial de Rumichaca como en otras vías usadas por los migrantes para pasar de un país a otro. Y presenciamos cómo, ante la abrumadora llegada de venezolanos, las autoridades se vieron obligadas a modificar los requisitos migratorios. Vendiendo café en la frontera colombo-ecuatoriana, pasó su cumpleaños Marco Camacaro, lejos de sus hijas de 11 y 12 años, quienes siguen viviendo en Barquisimeto. Este venezolano llegó hace 8 días a Ipiales, en territorio colombiano, con el objetivo de cruzar a Ecuador y llegar a Perú. Su esperanza, conseguir recursos para que sus niñas tengan alimentos en su mesa. Es duro, todos los días, todos los días.
uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá? Sí, hay sentimiento de culpa. Él piensa que su sacrificio es necesario, pero tras 1 año y medio de vida en Arauca, Colombia, este sentimiento creció al trasladarse aún más lejos de su familia al llegar a Ipiales, pues allí también aumentó la incertidumbre sobre su futuro estatus migratorio. No pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y el porque no tengo el pasaporte porque en Venezuela no lo están entregando. Ya tengo 2 años y medio esperando por el pasaporte. Lugares como estos hoy están vacíos después de meses durante los cuales miles de venezolanos dormían en colchones con sus pertenencias esperando entrar a Ecuador. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementara una medida que exige la presentación de pasaportes para poder entrar al territorio ecuatoriano. Por los puntos oficiales ya no se ve mayor flujo de ingreso de venezolanos, pero esta no es la única entrada posible, le contó a La Voz de América Juan Carlos Flores, habitante de la zona fronteriza. Al no tener el pasaporte, pues obviamente pasan por los pasos clandestinos, la frontera, donde hay poco control policial, poco control migratorio, y la idea de ellos es pasar, como de lugar, pasar la frontera. Flores agregó que la presión por parte de las comunidades locales, quienes rechazan el ingreso masivo de venezolanos al territorio de su país, se ha incrementado y no por falta de solidaridad. Detrás de sus manifestaciones que presionan la implementación de medidas que controlen la masiva inmigración de venezolanos, existe otra razón. Lo primero que pues cuando le reciben a las personas trata de brindarles su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero, pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio. Esta situación ha obligado a algunos venezolanos a retornar, pero la mayoría decide insistir en la búsqueda de otros caminos, como Marco Camacaro. Lejos de los suyos, prefiere arriesgarlo todo para sacar adelante a quienes dejó atrás. En cada una de nuestras coberturas, frontera tras frontera, fuimos más allá de las cifras que dimensionan la magnitud de la crisis humanitaria que ha generado la masiva migración de venezolanos. Pero no quisimos perder de perspectiva el drama que existe detrás de cada vida involucrada en el fenómeno. Como decimos en el argot periodístico, pusimos rostros reales a los retos que enfrentan los migrantes y en algunos casos seguimos sus caminos hacia sus nuevos destinos. Uno sale de Venezuela obligado, no sale porque uno quiere, ¿no? Con ese sentimiento, Humberto Urdaneta salió de su tierra natal. El pasado 31 de julio dejó a su esposa en Venezuela, a sus padres y lo que era su vida hasta ese momento. Su travesía en ruta a Buenos Aires, Argentina, inició en Turmero, estado Aragua. Cada frontera era como un nuevo reto, ¿no? Como que pasar aquí. Le contó a La Voz de América este venezolano a quien hemos seguido desde el momento en el que le habían negado su entrada a Ecuador el pasado 23 de agosto. Humberto, ¿qué pasó ahí con inmigración? Me están informando los oficiales de Ecuador que tengo que tener más de 6 meses de vigencia para poder entrar y yo no voy a entrar, o sea, yo no me voy a quedar en Ecuador, yo tengo mis papeles aportados para Argentina y voy para Argentina. La implementación de un corredor humanitario, medida tomada por Ecuador en ese preciso instante debido a la magnitud de la crisis por el número de venezolanos que rogaban por ese permiso, le permitió milagrosamente continuar su travesía. El corredor humanitario fue para mí una experiencia bien difícil, porque nos sentíamos así como tipo campos de concentración. En buses sin aire acondicionado y con vigilancia por un sistema estricto de control de personas, habían sido abordados por las autoridades antes de llegar a Perú. De allí cruzó a Chile para ingresar tras más de una semana, al que se propuso como su destino final, Argentina. Gracias a Dios, un grupo de venezolanos que teníamos pasaporte, pudimos pasar Perú sin problemas y hasta llegar a Chile en mi caso. En un 208% ha aumentado este año el ingreso de venezolanos a ese país en comparación con el 2017, según las autoridades. A pesar del impacto de la crisis, Urdaneta asegura no hay conciencia real entre los países receptores de lo que vive a diario el pueblo venezolano. Muchos no se imaginan la situación que está viviendo Venezuela. Entonces cuando yo le cuento los problemas de transporte, que la gente se monta en camiones de plataforma con
con barandas, en volteos, que no hay transporte, que no hay comida. Ellos muchos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela. Es algo que me he dado cuenta desde que llegué aquí. Aunque agradece al país donde han renacido sus esperanzas y sueños, Humberto, como la mayoría de quienes han seguido sus pasos, saben que siempre será diferente vivir en una tierra foránea y lejos de lo suyo. Y es difícil pues sentir que uno está por fuera y que ellos quedan en esa situación de la que uno está huyendo. Y está saliendo es por eso, por evitarse esa situación, y ver que ellos se queden allá es bastante difícil, muy difícil. Llegar a otro país como inmigrante representa para casi todos un renacimiento. Algunos deben comenzar de cero, incluso nuevas profesiones o oficios. Algunos de ellos explotan también sus talentos naturales y a ello recurrió Reymar Perdomo. En nuestra serie En Busca de la Esperanza la encontramos en Lima, Perú. Esta inmigrante nos contó entre notas y melodías su travesía como la elegida por la familia para poder salvarlos. Mi nombre es Reymar Perdomo, soy venezolana y salí por la frontera de Cúcuta, justamente, en bus. Yo soy artista, estuve en un canal de televisión muy importante en mi país y a pesar de eso, la crisis me agobió, me arropó y no hubo forma. Cada familia tiene un elegido. Y la elegida de mi familia para salir fui yo, para poderlos ayudar a todos. Mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré. Mi país tiene hambre de otras cosas, que no es precisamente verte crecer y verte triunfar. Entonces tuve que salir a buscarlo en otro sitio y este país me abrió las puertas para que así fuese. Y así seguí, haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco, llorando. El hambre, ya cuando faltaba un día para llegar, me quedé sin comida y pasé aproximadamente 40 horas sin comer absolutamente nada porque se me había acabado la comida y tenía que llegar. Definitivamente sí tiene sentido, ya tengo 6 meses acá y Dios mediante el mes próximo me traigo a mi familia y eso ya es algo bastante grande. Mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Eso fue lo más duro, decirle a mi madre, mostrarle fotos de anaqueles llenos, repletos de marcas y de productos y decir, ¿por qué no tenemos eso allá? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva? No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Tengas la posición social que tengas en Venezuela, aquí se comienza en la calle vendiendo caramelos, montándose en los buses, cantando, haciendo cosas de abajo, ganándote un sol para poder comer. Y eso es una gran enseñanza que nos llevamos. Todos los venezolanos que estamos acá estamos aprendiendo y vamos a volver a Venezuela con un aprendizaje real porque estamos entendiendo de qué se trata la vida realmente. Al cierre del año, en entrevista con La Voz de América, uno de los líderes de la oposición venezolana, David Smolansky, aseguró que 2018 será recordado como el año en el que la familia venezolana fue desmembrada. Esta crisis plantea uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos del hemisferio y los organismos humanitarios hacen ingentes esfuerzos por recoger los recursos necesarios para proveer condiciones de vida digna a los inmigrantes. Con ese panorama nos despedimos hasta una próxima oportunidad en busca de la esperanza. Muchas gracias por su atención. En busca de
de la esperanza, ese es el título de este estupendo trabajo de nuestra cadena aliada La Voz de América, historias de la migración venezolana que quisimos compartir con ustedes. Y a propósito de la situación de los migrantes en este 2018, conversamos en varias oportunidades en el programa, en la tarde, con Christian Kruger, director de Migración Colombia. Por la cercanía, por la amplia frontera compartida entre estos dos países, Colombia se ha convertido en el primer destino de quienes huyen de la crisis venezolana. Algunos se quedan en territorio colombiano, otros siguen con rumbo a Perú, Argentina, Chile. Quiero compartir con ustedes nuestra última conversación con Christian Kruger. La sostuvimos el 19 de diciembre pasado, siempre interesante, siempre actual, siempre con datos que interesan a quienes han decidido migrar o a quienes están pensando hacerlo. Por eso repetimos esta, que fue una de nuestras mejores entrevistas del año. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia de NTN 24. Señor Kruger, el último registro de la Oficina de Migración arroja la cifra de 1.102.000 venezolanos registrados en Colombia. ¿A qué corte corresponde esta cifra? ¿Es correcta? Sí, efectivamente se ha presentado un incremento importante. Recordemos que el corte anterior fue a 30 de septiembre, donde habíamos registrado un poco más de 1.030.000 hermanos venezolanos, y en el último corte que hicimos con fecha 30 de noviembre ya registramos más de 1.102.000 venezolanos en Colombia. Recordemos que de esa migración de destino, la migración que se quiere quedar en nuestro país, hay otros tipos migratorios que también se han venido incrementando: la migración de retorno, la migración pendular y la migración de tránsito. En el caso de la migración pendular, ¿qué cifras se están manejando? Ya que esta migración es cotidiana y es un flujo importante que viene y va. Sí, la migración pendular, recordemos que para esa migración pendular, en esa política de flexibilización del gobierno colombiano, se expidieron en su momento más de 1.600.000 tarjetas de movilidad fronteriza, para que los venezolanos utilizaran los pasos autorizados fronterizos, esos 7 puntos que tenemos en la frontera con Venezuela. Hace 2 semanas expedimos nuevamente esa tarjeta de movilidad fronteriza. Hoy está abierta, invitar a todos los venezolanos que están haciendo esa migración pendular que la soliciten vía internet. Pero lo más curioso de esto es que en solo 2 semanas ya llevamos más de 500.000 venezolanos registrados con esa tarjeta. Recordemos que esa tarjeta es para entrar, simplemente comprar algunos productos que no consiguen en su país, ser atendidos en salud, y pues claramente algunos la utilizan de manera indebida trabajando informalmente, pero es una cifra bien importante en esa migración, digamos, pendular. Volvamos al registro oficial, 1.102.000 venezolanos. ¿Cuál es la cifra no registrada que se calcula de venezolanos que pueden estar sin haber hecho ese registro? No, en esta cifra de 1.102.000 nosotros calculamos 3 factores para que la audiencia tenga claridad. El primer factor, la migración que está regular, es decir, que tiene visa, que tiene PEP o se encuentra dentro del término permitido en su condición de turista. ¿Sí? Esta es una cifra, digamos, este es uno de los factores para contemplar esta cifra de más de 1.100.000 venezolanos. Hay un segundo factor, recordemos, que son los que se registraron en el RAM, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, y hay un tercer factor también muy importante, que es la migración irregular. La migración irregular tiene 2 grandes puntos. El primero, los que superaron el tiempo de permanencia. Recordemos que uno cuando ingresa con pasaporte a un país le dan un tiempo de permanencia, que ahí está contemplado los que superaron ese tiempo, y también tenemos un cálculo estadístico de los que han ingresado por trocha, ¿sí? Entonces, esta cifra de 1.102.000 contempla esos tres factores, los que están regulares, los que están en proceso de regularización y los que están irregulares. Precisamente para evitar esa irregularidad fue que se volvió a expedir hace 2 semanas la tarjeta de movilidad fronteriza para que nuestros hermanos venezolanos utilicen los pasos formales
migratorios, los autorizados, y eviten esas trochas donde ponen en riesgo sus vidas, porque además sabemos que la Guardia venezolana utiliza estos pasos irregulares para lucrarse de manera ilegal. ¿Qué deja al descubierto una cifra como esta, señor Kruger? La realidad que está viviendo el pueblo venezolano es una situación muy compleja. Vemos que se viene incrementando de una manera muy importante. Las condiciones de salud de ese país son precarias. Muchas personas están llegando a ser atendidas en nuestro país. Tenemos una cifra ya de más de 120.000 hermanos venezolanos atendidos solo este año por urgencias, más de 600.000 vacunas aplicadas a hermanos venezolanos. Vienen muchos a comprar productos que no consiguen en su país, y también muchos a trabajar de manera informal en Colombia, porque claramente, primero, no consiguen trabajo en Venezuela, y segundo, el salario que consiguen no les alcanza tampoco para subsistir allá. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo, está creciendo de una manera muy importante, y además resaltar, Venezuela está perdiendo una población muy joven con una gran capacidad personal, profesional, con grandes perfiles, porque lo que estamos viendo es que la gran mayoría de la migración está entre los 18 años y 35 años de edad, una edad totalmente productiva desde el punto de vista laboral. Claro, absolutamente, ¿no? Señor Kruger, todas las predicciones para el 2019 hablan de un aumento exponencial. La ONU calcula que se van a completar 5.300.000 aproximadamente. La Fundación Andrés Bello, basándose en un estudio realizado, señala que puede llegar a más de 8 millones en el 2019. ¿Cómo se prepara Colombia para manejar este impacto, dado que es el país que recibe, la mayor carga de este éxodo? Sí, primero, muy buena pregunta. Y aquí quisiera resaltar un fenómeno y una situación que se está viviendo a nivel mundial. No hay ningún país en el mundo, ni Colombia, ni ningún otro país está en capacidad de recibir ilimitadamente la migración, una migración de esta naturaleza, con estas cifras. Simplemente recordemos, Alemania en el año 2016 recibió un poco más de 1 millón de migrantes y se vio obligada a cambiar su ley migratoria. Es por eso que Colombia, por instrucción del señor presidente, del señor canciller, ha establecido 3 niveles de coordinación para atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel es venir trabajando de manera interna como lo venimos haciendo, las vacunas, la atención en urgencias, etcétera. A este nivel nacional se le han implementado o incorporado mejor 2 aspectos fundamentales. Un documento COMPES, el documento COMPES 3950 del pasado 23 de noviembre. Para la audiencia y de pronto para quien no conoce, un documento COMPES contiene una política en determinada materia, en determinado sector. En este caso hay un documento COMPES que habla del sector salud, del sector trabajo, del sector educación, del sector seguridad, y estos temas los tiene este documento COMPES que ya se expidió. Es una línea de ruta que estamos aplicando a nivel gobierno. Pero también en esta línea, en esta línea de nivel interno o nacional, vamos a radicar próximamente una ley migratoria. En Colombia, aunque no lo creamos, no había una ley migratoria. Todo el desarrollo jurídico estaba dado vía decreto. Un segundo nivel de coordinación, un nivel de coordinación regional. Yo creo que toda la audiencia, ustedes, han escuchado la declaración de Quito, el Grupo de Lima, las reuniones que se han hecho en diferentes instancias y en países vecinos. ¿Qué estamos buscando con esta instancia regional? Que los países receptores, Colombia es el principal país receptor, pero hoy en día también están recibiendo los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos. Los países receptores tengan un mismo rasero, unos mismos principios para atender la migración desde Venezuela. Es decir, que las condiciones que se dan en Colombia sean las mismas en Ecuador y en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que esas cifras de migración se distribuyan de manera equitativa entre los demás países receptores de la migración. Y un tercer nivel, que es el nivel multilateral, el nivel internacional. Aquí lo que estamos buscando es ayuda internacional, básicamente donaciones internacionales, créditos blandos para poder atender
toda esta migración. Y ha sido un ejercicio bastante exitoso en que ha implementado el gobierno nacional. Por ejemplo, ya por parte de la OEA tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, el caso del señor David Smolansky. Y en el caso de Naciones Unidas también tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, que es Eduardo Stein. Vamos por buen camino. La idea es que todos los países nos unamos para atender este fenómeno. Estos fenómenos, atendiéndolos de manera coordinada, de manera unificada, son positivos y van a ser exitosos en un futuro. Si todos lo trabajamos de esa manera, vamos a estar hablando en unos años, en unos 5 o 10 años, de lo positivo que ha sido la migración venezolana para los países receptores. Señor Kruger, ¿podremos llegar a ver eso? ¿Hay posibilidades de que llegue a establecerse una política coordinada en los países que usted mencionaba? Es decir, una reglamentación conjunta. Así es, vamos por muy buen camino. Sabemos que esta clase de coordinaciones no son sencillas, pero vamos por muy buen camino. Las declaraciones que se han dado, por ejemplo, en Quito, hablan de flexibilización migratoria, y realmente lo que uno tiene que buscar en esta clase de situaciones es flexibilización migratoria. ¿Y por qué? Doy la razón. Porque aquí no estamos en posiciones de cerrar fronteras. Es más, el gobierno nacional nunca ha tenido esa posición. Por el contrario, siempre darle la mano al pueblo venezolano. Que de todas maneras, independientemente se tenga otra política en ese sentido de cierre de fronteras, la realidad es que cuando hablamos de una migración como la que se está viviendo hoy, una migración de necesidad, una migración que tiene hambre, una migración que necesita salud, que necesita trabajo, se va a seguir dando, flexibilicemos o no. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es mejor, tanto para el hermano venezolano que está llegando como para el país? Pues tener su población extranjera debidamente identificada, saber qué está haciendo, saber cuál es su proyección, y también por parte del gobierno de los países receptores poder planificar de una mejor manera esta situación. Esas son las políticas que los países, digamos, que se han reunido en Ecuador, los países del Grupo de Lima han tomado. Flexibilización migratoria. Países como Perú, vimos que expidieron el permiso temporal de permanencia. Varios países han venido flexibilizando sus normas precisamente para atraer de alguna manera y ordenar esta migración. Lo que queremos como autoridades migratorias, las de Colombia, las de los demás países, es ordenar y dar seguridad a todos estos procesos migratorios que se están dando, y existen toda la voluntad. Ya nos hemos reunido en varias oportunidades, sí, no solamente en Ecuador, nos hemos reunido en Colombia, nos hemos reunido en Perú, en otros países, en Panamá, en otros países, precisamente para ponernos todos de acuerdo y tener una forma de organización de todo este fenómeno migratorio. Cristian Kruger, director de Migración Colombia, muchísimas gracias por estar en NTN 24. El gusto es mío siempre estar acompañándolos, y un especial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Se acerca el fin de año, son muchas las tradiciones alrededor del mundo. Una de ellas, la quema del año viejo. En muchos de nuestros países tienen un tinte político. Por ejemplo, en un acto simbólico para mostrar rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump, la imagen del mandatario estadounidense será quemada en Tegucigalpa, la última noche de este 2018. La imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será quemada en Tegucigalpa la última noche del 2018. En la representación, el presidente lleva una pistola en la mano. Está subido en un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, en posición vigilante para impedir el ingreso de migrantes. Esta y otras figuras han sido elaboradas por los empleados de un taller de tapicería. La verdad que como él dijo que no iban a entrar, que le prohibía totalmente, entonces nos dio la idea de hacerlo a él arriba. El deseo general es recibir 2019 con la esperanza de que el nuevo año traiga bienestar para los hondureños. De la quema tampoco escapará el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno ha sido salpicado por denuncias de delitos de corrupción. Los hondureños cierran 2018 con mucho entusiasmo navideño, aunque golpeados por una difícil situación económica en el país.
También Ecuador se suma a esta tradición. Uno de los muñecos llamados también monigotes que destaca en el plan para la quema del año viejo, adivinen de quién. Nicolás Maduro. Figuras como estas serán quemadas la noche del 31 de diciembre en Ecuador. Se trata de muñecos de Disney o de políticos como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que arderán en llamas para dejar atrás simbólicamente lo malo que ha sucedido en el año. Quienes venden años viejos han visto que figuras como la del expresidente Rafael Correa o el exvicepresidente Jorge Glass son muy solicitadas. Además de esto, es tradición que los hombres se vistan de viudas para despedir al año que ya no volverá y pedirle al nuevo sus deseos. Para el fin de año en el país andino también es típico vestir ropa interior de color rojo, amarillo o verde. También lavarse las manos con champán. Todo ello tiene como objetivo celebrar una de las noches más mágicas del año en cualquier parte del mundo. Con esto hacemos una pausa en la tarde, regresamos en breve. Todavía queda más. No se aparten de nuestra sintonía, ya venimos. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. El inicio de un nuevo año siempre trae consigo nuevos planes, nuevas obligaciones económicas. Por esta razón es indispensable desarrollar un proyecto personal, familiar, y nos pareció útil presentarles cuáles son las tendencias financieras. Hola, muchas gracias. Qué gusto saludarles y un gran abrazo a todos los televidentes de La Tarde NTN 24. Hoy hablando de un tema muy importante, a pocos días de iniciar un nuevo año nuevo, plan financiero nuevo. Muchas personas dicen, Jairo, ¿pero qué es eso de un plan financiero nuevo? Yo solamente quiero comprarme ropa nueva para estrenar. Pero déjame decirte, si deseas experimentar una real paz financiera, necesitas un plan financiero, que básicamente tiene 3 componentes. Número 1, necesitas definir una meta relacionada, no con la cantidad de ingresos, sino con el tipo de ingresos. Muchos de los latinoamericanos tienen una sola fuente de ingresos y ese es el peor error. Es lo que yo llamo una ducha financiera. Las personas abren la perilla de su título universitario y sale un solo chorro que se llama contrato. Querido amigo, querida mujer, es mejor tener un jacuzzi financiero, varias fuentes de ingresos. En el próximo año, tu plan financiero debe ser, por lo menos, aumentar 1 o 2 fuentes de ingresos adicionales. Y para ello es muy fácil. Simplemente si tienes tu empleo, los fines de semana puedes incluir esa segunda, tercera o cuarta fuente de ingresos que te va a dar paz financiera. La segunda meta que debes incluir en tu plan financiero indiscutiblemente es de ahorro. La mayoría de personas en toda Latinoamérica cometen el gravísimo error de dejar los ahorros para lo último. ¡Oh, eso es terrible! Porque los ahorros no son al final, son al comienzo. Siempre que te llegue dinero a tus manos, siempre ahorrar. ¿Cuál es el porcentaje adecuado? Mínimo el 10%. Te llega dinero, sea poco, sea mucho, siempre ahorrar. Incluye eso en tu plan financiero. Y número 3, meta relacionada con tus deudas. Nunca permitas que tus deudas representen un valor superior al 30% de tus ingresos. Revisa muy bien cuántos son tus ingresos, calcula el 30% y que tus pagos mínimos no superen ese 30% para que puedas experimentar un año nuevo con un plan financiero nuevo que definitivamente traiga paz para ti y para toda tu familia. Bueno, son consejos que no debemos desechar. Algunos nos pueden ser de mucha utilidad y por eso se los presentamos. Y en Nueva York, ya para finalizar el programa, han comenzado los ensayos para la gran fiesta de Año Nuevo en la emblemática Times Square. Los organizadores de la celebración dejaron caer confeti, lo ven en pantalla, de la parte superior de la marquesina del Jarro Café, como parte de las prácticas para el gran evento del 31 de diciembre. En la víspera de Año Nuevo, unos 900 kilogramos de confeti se lanzarán desde la cima de los edificios que rodean esta zona antes del descenso de esa
gran bola de cristal que en esta ocasión estará decorada con papeles de colores en la que distintas personas han escrito sus deseos para el 2019. Ese momento que es absolutamente icónico, los 31 de diciembre. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas también en Instagram, NTN24, y mi cuenta @idania.chirinos. Mañana, 31 de diciembre, despedimos el año. Aquí estaremos compartiendo en la tarde con ustedes el último día del 2018. Y el 1 de enero estaremos celebrando la llegada del 2019. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Tengan la mejor tarde posible. Les espero mañana.